La división silábica consiste en separar las palabras en partes más pequeñas llamadas sílabas. Estas sílabas representan los sonidos o los golpes de voz que hacemos al pronunciar las palabras. Este tema es fundamental porque nos ayuda a mejorar la escritura, nuestra comprensión y lectura del idioma. ¿Qué es? Una sílaba son todas esas pequeñas partes en las que se divide una palabra. Por ejemplo, casa tiene 2 sílabas, casa. Pelota tiene 3 sílabas, pelota. Computadora tiene 5, computadora. Es importante saber que toda sílaba debe tener una vocal, ya que la vocal es el núcleo de la sílaba. Las palabras se pueden clasificar según su cantidad de sílabas. Las monosílabas, sol, pan y luz. Bisílaba es que tienen 2 sílabas, casa, mesa. Trisílabas son las que tienen 3 sílabas, pelota. Y las polisílabas son las que tienen 4 o más sílabas, computadora, estudiante. La división silábica es muy importante porque nos ayuda a pronunciar correctamente las palabras, facilita el uso correcto de la acentuación, mejora nuestra lectura y escritura y es fundamental para aprender las reglas del idioma. La división silábica es una herramienta esencial del lenguaje ya que nos permite comprender cómo se forman y funcionan las palabras. Las palabras léxicas y gramaticales son importantes porque nos ayudan a construir oraciones con sentido. Algunas palabras ayudan aportando significado principal, mientras que otras cumplen la función de conectar, organizar y relacionar ideas. Las palabras léxicas son aquellas que tienen un significado propio y concreto, esas que nos dan su significado, es decir que por sí solas nos dicen algo en concreto. Estas palabras nombran personas, objetos, acciones y cualidades. Ejemplos de estas palabras: casa, perro, correr, bonito. Las palabras léxicas incluyen sustantivos que nombran cosas, personas y lugares, por ejemplo, niño, escuela, perro. Adjetivos que describen características: alto, caliente, pequeño. Verbos, los cuales incluyen acciones o estados: correr, bailar, saltar. Y adverbios, los cuales indican cómo, cuándo y dónde ocurre algo: rápido, aquí, ayer. Las palabras gramaticales son aquellas que por sí solas no transmiten un mensaje, pero son importantes porque le ayudan a dar sentido a la oración. Su función es relacionar, organizar y complementar palabras léxicas. Los tipos de palabras gramaticales pueden ser artículos, los que acompañan al sustantivo: el, la, los, una. Pronombres sustituyen al sustantivo: él, ella, nosotros. Preposiciones indican una relación: a, de, con. Conjunciones unen palabras u oraciones: y, o, pero. Y determinantes acompañan y precisan al sustantivo: mi, tú, ese. Viendo la oración el perro corre por el parque, las palabras léxicas aquí son perro, corre y parque. Y las palabras gramaticales son él, en, él. Con este ejemplo podemos ver cómo los diferentes tipos de palabras ayudan a aportar significado y otros a organizar la idea en la oración. Este tema es importante porque nos ayuda a entender cómo se organizan o se forman las oraciones, mejora nuestra forma de expresarnos, facilita el aprendizaje de la gramática y nos permite escribir de manera clara y correcta. Las palabras léxicas ayudan aportando el significado a la oración, mientras que las gramaticales relacionan y organizan estas palabras léxicas para tener un significado concreto. Hay 3 conceptos importantes para la lengua: el triptongo e hiato. Este fenómeno ocurre cuando 2 o más vocales se encuentran juntas en una sola palabra, y su correcta identificación es fundamental para pronunciarlas bien
y usar correctamente la acentuación. Antes de proseguir hay que identificar las vocales. Las vocales se dividen en dos grupos, vocales abiertas y cerradas. Las vocales abiertas son las A, E, O y las vocales cerradas suelen ser I, U. Esta clasificación es clave para saber cuándo las vocales se juntan o se separan. Un diptongo ocurre cuando dos vocales se pronuncian en la misma palabra. El diptongo se forma cuando hay una vocal abierta junto a una vocal cerrada y cuando hay dos vocales juntas. Ejemplos de un diptongo pueden ser cielo, fuego, aire, viuda. En estos casos las vocales no se separan para formar tres, son dos sílabas y en la primera sílaba se encuentra el diptongo. El triptongo ocurre cuando tres vocales se pronuncian en una sola sílaba. Y la estructura suele ser vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Ejemplos de triptongo pueden ser buey, Paraguay, estudiáis. Las tres vocales se mantienen siempre en la misma sílaba, no se separan. Y un hiato ocurre cuando dos vocales se separan en dos diferentes sílabas. Y esto se suele formar cuando hay dos vocales abiertas juntas o cuando hay una vocal cerrada con tilde junto a una vocal abierta. Ejemplos de un hiato pueden ser país, león, río, caer. Conocer el diptongo e hiato es importante porque nos ayudan a conocer los tipos de palabras. Nos ayuda también a dividir correctamente las palabras con sus sílabas. Es clave también para la acentuación. Mejora nuestra pronunciación de las palabras y evita errores al escribir. El diptongo, triptongo e hiato son fenómenos que ayudan a explicar cómo se comportan las vocales cuando están juntas. Saber identificarlos nos ayuda a hablar y escribir mejor, además de aplicar correctamente las reglas del lenguaje. Le voy a hablar de los signos de puntuación. Los signos de puntuación son los signos ortográficos que organizan un discurso para facilitar su comprensión, poniendo de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre sus diversos contribuyentes, evitando posibles ambigüedades y señalando el carácter especial de los determinados fragmentos. En los signos de puntuación tenemos dos clasificaciones: la clasificación de los delimitantes principales y los delimitantes secundarios. En los delimitantes principales establecen los límites entre unidades discursivas como los grupos sintácticos, oraciones e enunciados. Ejemplos de ellos son el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. El punto se emplea al final de la oración con sentido completo. También tenemos el punto seguido, el cual es una breve pausa para seguir con la oración, y también tenemos el punto final. El punto aparte es para dividir una oración con el siguiente párrafo, y el punto final es donde termina la oración o el párrafo. Ejemplo de ello, del uso del punto, es: el sábado Mariana fue al mercado a comprar sandía. Luego volvió a su casa y la guardó en la heladera. Ahí tenemos dos usos del punto, el cual es el punto seguido y el punto final. Se sabe que es el punto final porque no tenemos otra frase, otro párrafo que le siga, así que ese quedaría como un punto final. Y donde está la oración sandía es un punto seguido y ahí continúa la oración. No es un final, sino que continúa. También tenemos el uso de la coma, el cual señala una pausa breve dentro del enunciado. Un ejemplo: Luisa fue al mercado a comprar sandía, banana, manzanas y peras. Si se da cuenta, hay una breve pausa en cada fruta: sandía, banana, manzanas y peras. También tenemos el punto y coma, el cual nos ayuda a indicar una pausa mayor que la coma, aunque menor que la marcada por el punto. Ejemplo: ya amaneció. El ruido de la calle se intensifica. Deyanara se levanta de su cama. Y por último,
tenemos el uso de los dos puntos, el cual se utiliza para llamar la atención de lo que continúa, que está conectado directamente con el texto. Ejemplo, mi abuela repetía ojo por ojo, diente por diente. Luego siguen los delimitadores de segundo discurso. Los delimitadores de segundo discurso delimitan un segundo discurso que interrumpe el principal para inducir un inciso, citar palabras de otro, etc. Lo voy a tener que cortar. 4. En los delimitadores de segundo discurso tenemos 4 aspectos. El primero tenemos el paréntesis. El paréntesis se utiliza para enmarcar incisos, aclaraciones o informaciones complementarias. Un ejemplo, vi a Liz, la hermana mayor de Patricia, que conocimos en su fiesta de cumpleaños, que estaba comprando una sandía en el mercado. Ahí especifica que Liz es la hermana de Patricia, por eso se pone en paréntesis, para especificar a qué nos referimos. Luego tenemos la raya o el guión largo, el cual se emplea como un signo simple, como por ejemplo al inicio de los diálogos de un texto narrativo, o bien como un signo doble, para enmarcar un término o fragmento de discurso. Un ejemplo, estuve peleando con Carol, la hermana mayor de Patricia, para que me trajera lo que había comprado. Luego tenemos el uso de las comillas, el cual se utilizan para enmarcar incisos, aclaraciones complementarias. En el uso de las comillas se utilizan para enmarcar incisos, aclaraciones o informaciones complementarias. Un ejemplo, Mariana me dijo que iba a comprar una sandía. Y por último, tenemos el uso de los corchetes. Al igual que los paréntesis, se emplean para enmarcar información complementaria o aclaratoria. Un ejemplo sería la última obra publicada por la doctora M.A. Benavides, llamada Anatomía del Cuerpo Humano, volumen 3, fue un éxito póstumo de ventas. En la parte que dice, donde están los corchetes, esa es la parte de volumen 3, porque especifica qué volumen es, porque puede ser volumen 1, volumen 2 o volumen 3, por eso se pone en corchete. Y lo último que voy a hablar del tema de los signos de puntuación son los indicadores de modalidad y omisión. Estos nos informan sobre la actitud del hablante, si pregunta, exclama, etc. En este aspecto tenemos 3, ¿cuáles son los signos de interrogación, los signos de exclamación y los puntos suspensivos? En los signos de interrogación son los que enmarcan el enunciado de interrogatorios. En el primer aspecto tenemos los signos de interrogación, el cual enmarcan enunciados interrogativos directos, ya sea parciales o totales. Un ejemplo es ¿qué hora es? Es algo directo. Digamos, pueden ser las 5, las 4, una hora exacta. También tenemos los signos de exclamación, el cual nos enmarcan enunciados exclamativos, interjecciones o frases interjectivas. Un ejemplo sería ¡ay, me dolió eso! Y por último, tenemos los puntos sustantivos, el cual nos ayudan a señalar una interrupción al final del vago del enunciado. Un ejemplo sería, no sé, deberíamos de ver qué les hace el médico, qué nos dice el médico. Un ejemplo de ello sería, no sé, diríamos qué les dice el médico y sus normas. 8 minutos. Ahora le voy a hablar de la ortografía y sus normas. Las reglas ortográficas son normas y convenciones que rigen el sistema habitual de escritura aceptado por puesto en práctica por los hablantes de una lengua. Designa un conjunto de normas que unifican el modo de la escritura de la lengua. Así que la ortografía nace de a partir de una convención aceptada por los hablantes de una misma comunidad lingüística, para establecer de manera correcta de escribir. Como se trata de algo convencional y arbitrado, está en constante evolución. Como personas puedo decir, de la época de los 80, de los 40, 30, o de sus 20, una constante evolución. Bueno, la finalidad de la ortografía
Entonces, homogeneizar los principios de la escritura en una comunidad de hablantes de una manera determinada. En el idioma castellano de la Real Academia Española, la RAE, es la institución el cual se encarga en determinar y modificar diferentes alteraciones aceptadas, los cuales son el P y de la B. También tenemos algunos ejemplos de reglas ortográficas. La primera puede ser, antes de la P y de la B, siempre se escribe una M. Ejemplo con las palabras imperio, emparentado, amputación, ambiente, ambiguo o ambos. De segundo tenemos detrás de la N, D y B, siempre se escribe una V, como es la palabra envidia, envase, adverso, obvio y subversión. De tercero tenemos las palabras finalizadas en vir y buir, siempre se escriben con B y no con V. Ejemplo, la palabra escribir, prohibir, concebir, contribuir, distribuir y retribuir. De cuarto, tenemos, después de las sílabas iniciales A, E, I, U, Ra, Ro, Ru, debe ir con B. Híbrido, ejemplo, palabra híbrido. Ejemplo, podrían ser palabras como híbrido, hubo, rábano, robar, rubio. Y por último, tenemos la regla de que se usa la V en aquellos verbos que en infinitivo no contienen B ni V, pero sí en otras formas conjugadas. Ejemplo, tener, tuve, estar, estuve, andar, anduve, ir, vayamos, detener, detuvieron. Y el último tema que yo voy a hablar es el párrafo. Un párrafo es una unidad cuyo bloque de texto aparece señalado por letra mayúscula al comienzo y un punto y aparte al final. Esta división física delimita además una unidad de contenido en la que los enunciados que forman y tienen una relación temática de sentido. Vemos también cómo se distribuyen el aspecto de los párrafos. Aquí están algunos aspectos que se toman en cuenta al uso de los párrafos. El primero es la longitud de los párrafos. En tal cual no existe una norma establecida sobre la longitud que debe tener un párrafo. Lo ideal es procurar una extensión que sea equilibrada a lo largo del documento, evitando que sea tan largo que dificulte la lectura, o tan corto que en realidad puedan agruparse como en el anterior o el siguiente. También tenemos el ancho de un párrafo. En cuanto al ancho del párrafo, y aunque el número de caracteres por línea varía en función del cuerpo y letra utilizados, es fundamental para tener en cuenta que las dimensiones de una línea ideal deberían ser evitar un movimiento excesivo del ojo. De tercero tenemos el uso de la sangría. La sangría es un espacio que deja un comienzo de la primera línea de un párrafo para identificar el inicio de esta unidad textual. De cuarto tenemos el interlineado. También se puede conocer como la interlínea, pero usualmente se le llama interlineado. Es un espacio entre dos líneas de texto para la legibilidad que sea óptima, que debe permitir líneas que designan con claridad, el cual se evitan rasgos descendentes. Interlínea, el interlineado del interlineado, el cual ahora de cuarto voy a hablar del interlineado, o también conocido como interlínea, pero nosotros lo conocemos más como interlineado, ¿verdad? Este es un espacio entre dos líneas de texto para la legibilidad óptima, el cual debe permitir que las líneas designen con claridad, así evitando que los rasgos descendentes de la línea superior que se soplan con ascendentes de la inferior, pero no debe ser tan grande que dé esa sensación de vacío o rompa la unidad visual de un bloque de texto, ni tan pequeño que dé esa sensación de apiñamiento, porque es más difícil poder leer un párrafo si está así pegado o está así, porque van a pensar que es un punto aparte. Voy a hablar entre párrafos, ¿no? Y el último aspecto que voy a hablar es el espaciado entre párrafos. Este espaciado entre párrafos también es esencial para percibir la estructura del texto.
y la delimitación de sus elementos. Aquellas partes que cumplen una función especial o corresponden a otro nivel textual suelen ser percibidas por especial textual, percibidas, no. Aquellas partes que cumplen una función especial o corresponden a otro nivel textual suelen ir percibidas y seguidas de un espacio horizontal en blanco a fin de descartarlas e individualizarlas. A fin de descartarlas e individualizarlas. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz del Carmen Soriano Franco y este día les voy a hablar sobre lo que es la redacción y la escritura de los números. Dice que ¿qué es la redacción? En el acto en el cual se hace un escrito y se ordena un conjunto de ideas lógicas coherentes dentro de un texto. Para redactar un texto o transmitir un mensaje específico a un público que tengamos determinado, porque también podemos redactarle un texto ya sea a niños o a otras personas ya adultas, o sea, por decirlo así, a la tercera edad. Dice que tiene que ser con una intención definitiva, lo que indica el verdadero propósito de la redacción. Para poder lograr nosotros y conseguir la atención de las personas a las cuales le estamos transmitiendo nuestro conjunto de ideas o nuestra redacción, se tiene que tomar en cuenta tres principios básicos, como lo es la corrección, la adaptación y la eficacia. ¿Y qué quiere decir cada una de ellas? Dice que la corrección se refiere a la precisión gramatical y ortográfica dentro del texto. Un texto correcto es aquel que no presenta errores y que no se dificulta su comprensión, porque nosotros digamos que escribamos una palabra mal, se va a malinterpretar lo que queramos decir o el texto no se va a entender con claridad a lo que nosotros queremos darle al público. Lo que es la adaptación implica justificar el lenguaje y el contenido del público que nosotros hayamos elegido. Por ejemplo, tenemos un público que sean niños, no vamos a venir a hablar un tema o no vamos a redactar ya sea un texto o un artículo para una persona adulta, porque vamos a dirigirnos a niños. Entonces tenemos que buscar el lenguaje correcto para poder usarlo. La eficacia es el impacto deseado del lector, es decir, que se refiere a la capacidad del texto de cumplir con el objetivo comunicativo que es lo que nosotros estamos buscando. También está que para garantizar un mejor mensaje y que sea comprensible, tenemos que escoger bien las palabras y lo que nosotros vamos a decir, como lo mencionaba anteriormente. Dice que también tenemos unos aspectos que se deben tener presente al momento de hacer una redacción. Tenemos que determinar la idea, lo que nosotros queremos dar a entender al público. Tenemos que pensar antes de lo que vamos a hablar. También tener en claro sobre el mensaje que queremos transmitir a las demás personas. Por ejemplo, que si nosotros queremos transmitir, digamos, un mensaje triste, tenemos que escoger como el lenguaje o la redacción o la adaptación del texto a una historia que conmueva a las personas que están leyendo o que están escuchando el escrito. También tenemos que utilizar un tono y un lenguaje adecuado al público que nosotros hemos elegido. No tenemos que hablar, digamos, palabras que sean de adultas a unos niños, porque no nos van a comprender, no van a comprender lo que nosotros queremos decirles. También la forma y el fondo del texto, eso quiere decir que la forma en que nosotros nos vamos a expresar o el mensaje, la enseñanza que nosotros vamos a tener o el mensaje, valga la redundancia, de lo que nosotros queremos transmitir. También tenemos un listado de los tipos de redacciones que tenemos. Está, por ejemplo, la literaria. La literaria es una forma subjetiva de todas, es la que se utiliza en obras escritas que son populares como los cuentos, las novelas. Cuando nosotros estamos leyendo una novela tenemos un tipo de redacción literaria. También tenemos la periodística. Hay varios tipos de redacción periodística, porque no vamos a venir a redactar un texto que sea de televisión para una prensa.
Entonces tenemos que escoger bien qué tipo de redacción periodística vamos a elegir, porque está la de para televisión, para radio, para prensa, para medios digitales. Son varios tipos los que se definen en la periodística. También está la académica. Dice que está enfocada en contenidos universitarios, escolares y centros educativos o revistas populares o especializadas. Esa es como la redacción que a veces nosotros tenemos, ya sea con las tareas o algún escrito que la maestra nos haya dejado, como por ejemplo en la clase anterior nosotros teníamos que hacer un artículo. Esa puede ser una clase de redacción académica. También está la clase de redacción clase de redacción comercial, que estaba de la mano con el marketing de contenidos y el análisis de clientes potenciales. Tenemos que pensar el mensaje que nosotros vamos a dar al público al cual nosotros le vamos a vender la idea o el producto. También está la jurídica, desde la palabra que creo que entendemos que pues, es del ámbito legal. Es el gremio de los abogados, cuando ellos redactan cartas de las personas que ellos van a defender o algún artículo que ellos van a presentar. Entonces ahí se da la redacción jurídica. Está la redacción informal o cotidiana. Este es el tipo más común que nosotros tenemos, ya que se utiliza todos los días de nuestra vida, por así decirlo. Es un estilo que carece de escritura, de formalidad y uso del lenguaje estético y parámetros específicos. También están a la hora de nosotros hacer una lectura, hay tipos de lectura. Dice que la lectura es una actividad muy importante que permite acceder a una gran cantidad de conocimiento, descubrir formas de pensar y apreciar el contexto en su totalidad. Nosotros sin darnos cuenta a veces tenemos diferentes tipos de lectura. Por ejemplo, tenemos la lectura leer en voz alta es una de las principales formas de leer. Se trata sencillamente de exteriorizar mediante la voz lo que se está leyendo. Como cuando nos pasaban a la escuela a nosotros a leer, que nos ponían a participar para leer textos, o cuando la maestra nos pone a leer una diapositiva, algo que ella haya redactado. Entonces ahí tenemos un tipo de lectura en voz alta, que los demás lo podemos escuchar. Y también tenemos la lectura silenciosa, otro tipo de lectura principal que se lee en voz baja o más comúnmente leer mentalmente, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un libro que nos gusta, que nos encanta o que estamos en algún lugar y lo queremos leer, queremos saber más sobre nuestro libro preferido, lo hacemos en voz baja o mentalmente, porque hay personas que no pueden leer mentalmente. También está la lectura rápida. Es una forma de leer rápido o superficial, también es llamada leer por encima. Dice que este tipo de lectura se lee de forma vez, es decir, sin detenerse demasiado ni profundizar la lectura. Es como cuando nosotros leemos algo que ya hayamos redactado anteriormente y ya sabemos qué es lo que contiene, nosotros ya lo leemos solo a veces por encima, porque ya sabemos qué es lo que dice o entendemos rápidamente qué es lo que dice. Dice que la lectura intensitiva también podemos leer de forma intensiva, es decir, que leemos un texto completo de forma exhaustiva. Al leer la referencia a este tipo de lectura se lee de una manera pues un poco más como detenidamente, ¿verdad? De pensar qué es lo que estamos leyendo. Está el tipo de lectura mecánica, que entre los principales que existen también encontramos mecánica o automática. Esta se realiza de forma totalmente consciente. No obstante, en este caso no es necesario que exista una comprensión lectora cuando nosotros la hacemos. De leer sin comprender o interpretar algo, por así decirlo, solo lo leemos por leerlo, como dicen a veces. También está la lectura selectiva, al igual que la lectura rápida. En la lectura selectiva el lector no lee todo el texto, sino que busca en las partes que considera relevantes según sus necesidades. A veces nosotros decimos que este libro se trata de tal cosa, entonces vamos directamente a buscar lo que nos dijeron de lo que se trataba. También tenemos la lectura de Braille, que es la que leen las personas ciegas.
que es por medio del tacto. También la escritura de los números dice que un número es un concepto matemático que representa una cantidad, valor o entidad que se comporta como una cantidad. Los números se expresan mediante símbolos o signos. También tenemos, los números se pueden clasificar en diferentes tipos de propiedades, ya sea números enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. Dice que para utilizar los números se pueden utilizar para medir, contar, ordenar, comprar o calcular o comunicar información cuantitativa. Cuando nos preguntan cuánto hay de tal libro, 3, entonces ahí podemos poner un ejemplo. También los números que pueden representarse mediante signos o mediante palabras. Los más usados son los números arábicos, que se componen de 10 cifras, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y los números romanos, que se basan en 7 letras del alfabeto latino. Yo creo que la mayoría conoce cuáles son los números romanos y algunos cómo se escriben. Dice que para escribir los números o palabras se deben seguir reglas de formación en los numerales, lo que son las palabras que expresan cantidad o posición. Por ejemplo, los números cardinales tenemos que es 1, 2, 3, 4, etc. Los ordinales es primero, segundo y tercero. Y los partitativos es mitad, cuarto, décimo. Y los multiplicativos es doble, triple, cuádruple y así. Los funcionarios es 1 y medio, 1/3, 1/4, etc. Es esencial saber escribir los números de la forma correcta, porque a veces tenemos como errores ortográficos y como no nos comprenden. Y esto ha sido todo sobre mi tema. Muchas gracias.